Bueno, vamos a comenzar con la explicación de nuestro procedimiento para el diseño de nuestro intercambiador de calor. Dividimos todo el proceso en diferentes diferentes diagramas de flujo para que esto no fuera tan largo. El primer diagrama de flujo que vamos a exponer es para obtener el cálculo para el espejo, debido a que nuestro intercambiador es de tipo de coraza y de tubos. Primero, hicimos unas suposiciones iniciales. Supusimos que íbamos a utilizar una tubería de diámetro exterior de 1 pulgada, calibre 15 BWG. También supusimos inicialmente un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, y también supusimos una velocidad de tubos que estuviera dentro del rango de las permitidas. Una vez que supusimos todos estos parámetros, que los podemos ver aquí, son los diámetros exterior e interior. Esta longitud fue la final que ya se calculó. Primero pues tuvimos que suponer alguna. La velocidad por ejemplo, aquí tenemos la velocidad supuesta, que por ejemplo supusimos 0,8 metros por segundo. Obviamente aquí tenemos 4 pasos por los tubos porque fue necesario que cambiáramos el número de pasos. Más adelante aquí, de hecho aquí hay una nota. Entonces el número de tubos se calculó con esta ecuación que tenemos aquí. Una vez que tenemos este número de tubos, nos vamos a ir a los recursos vistos en clase y vamos a elegir un espejo que tenga un número de tubos muy similar al que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso nosotros necesitamos teóricamente 216 tubos, pero en realidad elegimos para tener un sobredimensionamiento un espejo de 224 tubos. Una vez que elegimos un espejo, bueno, en este caso fue el espejo para tubos de 1 pulgada de diámetro exterior y un pitch de 1.25 pulgadas, y arreglo triangular también. Una vez que elegimos el espejo que mejor se asemeje a lo que nosotros necesitamos, volvemos a calcular la velocidad, porque como no elegimos esta velocidad, es suponiendo que tenemos estos tubos, pero como vamos a cambiar de número de tubos, pues también va a cambiar la velocidad, porque el fluido se va a dividir en toda la cantidad de tubos. Entonces aquí una nota dice que en caso de que al final la longitud que nos dé la tubería del intercambiador sea demasiado grande, nos regresemos a este punto e intentemos cambiar algún parámetro. Podemos cambiar tal vez la longitud el diámetro de los tubos, o podemos cambiar el número de pasos por la coraza o el número de pasos por los tubos, hasta que al final obtengamos una configuración que nos dé un dimensionamiento adecuado. Y esto fue el primer diagrama de flujo. Vamos a pasar al segundo, que el segundo diagrama de flujo es el cálculo para el coeficiente de transferencia de calor en los tubos. Una vez que ya tenemos el número de tubos en el espejo y tenemos la velocidad de cada tubo, vamos a calcular el Reynolds y el Prandtl para la tubería. Nosotros tenemos acá todas las propiedades físicas que nos proporcionó el artículo, todas las necesarias. Entonces con ello podemos calcular el Reynolds, que ya lo hemos hecho muchas veces en clase, y el Prandtl con las ecuaciones mismas que utilizamos en clase. Una vez que tenemos estos valores, calculamos el factor de fricción, que es con esta ecuación que nos proporcionaba el artículo, que también la vimos en clase. Una vez que tenemos el Reynolds, el Prandtl y el factor de fricción, podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección con esta correlación de Nusselt, que esta correlación de Nusselt también la proporcionó el artículo y también la vimos en clase, y es para Reynolds desde 2300 hasta de 10.000. Y este segundo diagrama de flujo fue para calcular la H en los tubos, y pues aquí tenemos el cálculo del número de Reynolds con toda la densidad, la viscosidad, el diámetro interno, porque es por los tubos, y la velocidad. Y también tenemos aquí el Prandtl, que es el Cp, viscosidad y la conductividad. Y una vez que tenemos el Reynolds y el Prandtl, el factor de fricción también, introducimos la ecuación, ahí está el Reynolds, que es dependiente del Reynolds, y tenemos finalmente el H en los tubos, que pues es básicamente toda esta correlación muy grande que se ve aquí.
Y básicamente así obtuvimos la correlación en el coeficiente de transferencia de calor en los tubos. El que sigue es para obtener el coeficiente de transferencia de calor, pero ahora en la coraza. Aquí es un poquito diferente porque primero tuvimos que calcular el área transversal. En este caso la llaman AS. El AS, pues tenemos esta ecuación y la calculamos por... ¿dónde está? Acá está el área. Una vez que calculamos AS y que calculamos el diámetro equivalente lo tenemos también por aquí está el diámetro equivalente, podemos calcular la velocidad del fluido en la coraza. Una vez que tenemos la velocidad, podemos calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl en la coraza también, que tenemos estas ecuaciones que también, pues, bueno, en este caso es la del Reynolds, es flujo másico por diámetro equivalente entre viscosidad por área transversal. Pues tiene las mismas, o sea, está expresado de manera diferente, pero en realidad pues es lo que vemos que es densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad. Una vez que tenemos el Reynolds y el Prandtl, que también aquí los tenemos, aquí están, para la coraza, Reynolds y Prandtl, y tenemos las ecuaciones que nos proporcionó el artículo también, ya podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor, en este caso con la ecuación de Kern, que es para Reynolds desde 2000 hasta 1.000.000. Aquí tenemos donde está HS, que es el valor de el coeficiente de transferencia de calor para la coraza. Una vez que ya calculamos el coeficiente de transferencia de calor en los tubos y en la coraza, podemos pasar al siguiente diagrama de flujo, que es para calcular el coeficiente total de transferencia de calor de nuestro intercambiador. Entonces, retomando los valores de HS, HT, y bueno, en este caso también depende del factor de incrustación. Inicialmente nosotros supusimos que es 0, pero más adelante en el trabajo también tuvimos que llevar a cabo unos cálculos suponiendo un factor de incrustación. Inicialmente ahorita pues aquí lo coloqué porque depende, pero en realidad es 0. Entonces ya con estos valores podemos calcular la U. Muy sencillo este cálculo, y después vamos a proceder a calcular la diferencia media logarítmica de temperatura. Entonces tenemos los valores de temperaturas de entrada y de temperaturas de salida, ya nos las proporcionaba el artículo para ambos fluidos, entonces muy fácilmente podíamos calcular nosotros la diferencia media de temperatura. Entonces, como ya tenemos el coeficiente total de transferencia de calor y tenemos también la diferencia media logarítmica de temperatura, otra cosa que nos falta es el factor de corrección. Para calcular el factor de corrección, nosotros tenemos que encontrar primero los valores de R y de P. Una vez que tenemos esos valores con las temperaturas de entrada y salida de nuestros fluidos de servicio y de proceso, podemos en esta tabla leer el factor de corrección. Nosotros utilizamos un factor de corrección de 0,9, que lo podemos encontrar. Aquí está el factor de corrección, este de aquí, 0,9. Usamos un solo aproximado ya porque la tabla no es muy exacta, pero pues creemos que es un valor bastante acertado. Bueno, aquí arriba tenemos también la diferencia media logarítmica de temperatura en el Excel. Una vez que ya tenemos todos estos parámetros, nosotros podemos pasar al cálculo para llevar a cabo, para encontrar la longitud de los tubos de nuestro intercambiador de calor, que es lo que nos interesa mucho. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es calcular Q, como lo hacíamos en clases anteriores, que es MCP delta T. Este Q se puede calcular tanto del fluido de servicio como del fluido de proceso. En teoría es el mismo Q. Una vez que calculamos el Q, vamos a calcular el área de transferencia de calor. Lo vamos a calcular dividiendo ese Q que calculamos anteriormente, lo vamos a dividir entre el producto de la U que ya habíamos calculado, del factor de corrección y la diferencia media logarítmica de temperatura. Una vez que ya calculamos el área, ahora sí podemos calcular la longitud de los tubos.
esta ecuación pues es el despeje de longitud para la fórmula para encontrar el área superficial de los cilindros. Entonces la longitud sería esa área que ya tenemos, la dividimos entre pi por diámetro exterior por el número de tubos. Una vez que encontramos la longitud, tenemos que elegir una longitud comercial que sea similar. Por ejemplo, si nos dio, por ejemplo, 13 pies o 13 pies y medio, pues elegimos la de 14 y después pues hay que ver que esa longitud comercial que elegimos si está dentro del rango de un 20% de sobredimensionamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que nada calculamos la Q. Ahora sí vamos a calcular la Q, pero en esta área va a ser el área utilizando la longitud comercial. Entonces este Q va a ser el calor real de nuestro intercambiador de calor, suponiendo que ese valor de L es correcto. Entonces para calcular el sobredimensionamiento lo hicimos con el calor. Entonces el sobredimensionamiento es similar al cálculo del error relativo. Entonces tenemos el calor real, le vamos a restar el calor teórico, que es el que hemos calculado acá arriba, entre el calor teórico. Entonces si este valor sobrepasa el 20% de sobredimensionamiento, tenemos que regresarnos aquí al paso de donde elegimos la longitud comercial y elegir otra longitud comercial y volver a revisar hasta que nos dé un valor de sobredimensionamiento dentro de 0 a 20%. En el caso de que ninguna longitud comercial no sea adecuada, habría que regresarnos hasta el primer diagrama de flujo, proponer otro espejo, proponer otro diámetro de tubería y realizar otra vez todo el procedimiento hasta que tengamos al final un intercambiador de calor con un sobredimensionamiento del 20%. Por último, pues y no menos importante, fue el cálculo de las caídas de presión, que si una vez que hayamos calculado nuestro intercambiador y aunque ya haya tenido un 20% de sobredimensionamiento, si las caídas de presión sobrepasaban los 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pues tampoco había que volver a encontrar una configuración de tubos o de espejos o de longitud que nos diera unas caídas de presión adecuadas. Afortunadamente no tuvimos problemas con las caídas de presión. La caída de presión en la coraza la calculamos primero. Esta B0 es un valor constante de 0,71 y con eso encontramos una FS que depende del Reynolds de la coraza, que ya lo teníamos. Entonces la caída de presión, pues esta ecuación de aquí, que es el AFS que calculamos ahorita, por la densidad en la coraza, por la velocidad entre 2, por el largo de los tubos entre B, que es el espaciamiento entre los baffles, por el diámetro de la coraza, el diámetro interno entre el diámetro equivalente. Y así esto está en pascales, había que convertirlo a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y para el cálculo de la caída de presión en los tubos utilizamos esta ecuación que está pues todavía más simple, porque acá no tenemos que calcular nada más es la densidad por la velocidad entre 2 por la longitud de los tubos entre el diámetro interno por el factor de fricción de Darcy que ya hemos calculado anteriormente, más 4, y todo esto multiplicado por n, que n pues es el número de pasos por los tubos. Y así finalmente es como tenemos el cálculo o todo el procedimiento para el cálculo de nuestro intercambiador de calor. Bueno, aquí tenemos todo el Excel con toda los cálculos. Por ejemplo, aquí la longitud necesaria, por ejemplo, era de 11.41 pies. Entonces, como pues la longitud comercial más cercana era 12, nosotros elegimos, en lugar de 11, pues elegimos una longitud comercial de 12, y con este 12 obtenemos un sobredimensionamiento del 16%, que eso pues es bastante bien porque está dentro de nuestro margen de error. Y pues básicamente esto sería todo.